Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo foro, Nueva Economía, Nueva Empresa, organizado por la Fundación Caja Canaria y la Fundación La Caixa, en el que hemos asumido el complejo reto, y más en los tiempos que corren, de hablar de futuro y de hablar de trabajo. Y para ello contamos con uno de los mejores referentes internacionales en gestión del talento, reconocido consultor en temas de estrategia e innovación disruptiva en recursos humanos. Además fue vicepresidente de Recursos Humanos de Coca-Cola Latinoamérica Sur y es docente en varias universidades de diferentes países. Es autor de diversos libros, entre ellos El futuro del trabajo y El trabajo del futuro, cuya edición actualizada está justo esperando para ver la luz. Mario Benedetti nos recordaba en uno de sus poemas que el futuro viene, lento, pero viene. Esta tarde, Alejandro Melamed nos confirma que el futuro del trabajo ya llegó. Bienvenido, Alejandro, y muchas gracias por compartir tu tiempo y tu experiencia con nosotros. Será un placer escucharte y compartir esos 15 minutos de tertulia que vamos a tener al final de tu exposición. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto, un placer y un honor para mí compartir con cada uno de ustedes esta posibilidad de empezar a visualizar algunos de estos escenarios que no vienen tan lento como nos decía Benedetti, sino que cada vez vienen de manera más acelerada. La propuesta entonces es que en los próximos minutos les voy a presentar algunas de las principales ideas que tenemos en este sentido y después vamos a tener el espacio para responder a las preguntas. La idea es trabajar sobre las claves para poder transitar hacia ese futuro del trabajo y el trabajo del futuro. Y la verdad que es un tema que a mí me viene apasionando hace varios años. Y algo que descubrí es que hay una palabra que permanentemente está presente y la palabra es cambio. Y lo que está sucediendo es que el cambio también está cambiando, porque nosotros teníamos el concepto del cambio tal vez en una dimensión o en dos dimensiones. Hoy en día, el nuevo modelo de cambio ya se nos presenta tridimensional. ¿Por qué decimos que es tridimensional? Por un lado es perpetuo, todo el tiempo está cambiando, no es algo que se mantiene en un momento, cambió y listo, no, todo el tiempo está cambiando. Por otro lado, es omnipresente, en múltiples áreas simultáneamente se producen cambios. No es que solamente lo vemos en la economía, en la tecnología, digamos, en cualquier otro área que podamos pensar. Todas las áreas están cambiando simultáneamente. Ahora, si los primeros dos desafíos son interesantes, el tercero es mucho más aún, porque el cambio es exponencial. ¿Qué significa? El ritmo del cambio se acelera cada vez más. Entonces, si pensamos, cambia todo el tiempo, todas las cosas y cada vez más rápido, nuestra actitud tiene que ser la de entender que esto está sucediendo, que cada vez se va a acelerar aún más. Y por lo tanto, tenemos que, hay un nuevo elemento que no se llama Bitcoin, que no tiene nombre de criptomoneda, sino que la velocidad es la nueva moneda. Y todos nosotros tenemos que comprender que si no vamos al ritmo que se requiere en estos tiempos y en los tiempos que vendrán, nosotros quedamos marginados de un montón de actividades. Y es así que nosotros podemos comprender que hemos transitado durante este periodo, los últimos 2 años, por situaciones totalmente inéditas y que nos han enseñado a nosotros que podemos vivir del turismo, pero de un día para otro cambia, que un volcán nos puede dar una sorpresa y de repente estamos paralizados por una determinada cantidad de tiempo, 2, 3 meses. Y esto que se nos presenta requiere de cada uno de nosotros una actitud que es clave. Es la agilidad, la palabra que hoy más se está utilizando en el mundo empresario, en el mundo laboral, es la agilidad. La agilidad es el músculo que nosotros tenemos en nuestra cabeza, que así como vamos al gimnasio para entrenar nuestro cuerpo, tenemos que entrenar nuestra mente para que tenga esa flexibilidad de adaptarse a situaciones absolutamente diferentes todo el tiempo. Ahora, yo quisiera darles algunos datos
para poder comprender la dimensión de lo que estamos hablando. Hay una estimación del Foro Económico Global que nos dice que 2 de cada 3 niños que hoy están en escuela primaria van a trabajar de actividades que ni siquiera hoy fueron inventadas. Es decir, no nos podemos imaginar que los chicos van a trabajar de cosas que no sabemos lo que es. Y esto creo que es interesante, porque la pregunta es, ¿cómo hacemos para educar a personas que van a trabajar de cosas que aún ni siquiera existen? No solo esto, nosotros fuimos educados de una manera, y la manera era un trabajo para toda la vida, una profesión para toda la vida. Recuerdo cuando entré en mi primer trabajo, yo trabajé cuando aún era estudiante en la universidad, en Arthur Andersen, que era una mega consultora global, y ahí el primer día que ingresé me dijeron, acá vas a trabajar todo el resto de tu vida y te vas a jubilar trabajando acá. Evidentemente esto no se cumplió por múltiples factores, entre ellos que Arthur Andersen no existe más, pero fundamentalmente porque fueron cambiando tanto los paradigmas que no existe más esto de toda la vida haciendo lo mismo. Tal vez tenemos que empezar a pensar cómo nos vamos a ubicar en este contexto tan cambiante. Y ahí lo que se está sugiriendo es la repentización, una palabra que la traemos del deporte, que es el cambio en velocidad. Entonces, la repentización nos permite ir adaptándonos a diferentes situaciones de una manera proactiva, de una manera protagónica, de una manera donde cada uno de nosotros puede ir inclusive disfrutando del proceso. Quiero darles algunas cifras más. La primera es la siguiente. Según un estudio muy profundo, 1.000 millones de empleos se van a transformar en los próximos 10 años. ¿Qué significa esto? En el mundo hoy hay aproximadamente unas 3.000 millones de personas trabajando. Esto implica que 1 de cada 3 personas que hoy están insertos en el mundo laboral, en los próximos 10 años van a tener que cambiar de raíz sus trabajos, van a tener que cambiar de raíz su actividad cotidiana. No solo esto, un dato más alarmante es que ya no estamos hablando dentro de 10 años, estamos hablando para 150 semanas como máximo. En el año 2025, acá nomás, a la vuelta de la esquina, se van a eliminar 85 millones de puestos laborales. 85 millones de puestos laborales eliminados no es solamente decir, bueno, hay 85 posiciones que desaparecen. No, son 85 familias que están afectadas, son 85 historias, 85 millones de proyectos y el efecto multiplicador que genera todo esto. Si en este momento parásemos la presentación, ustedes seguramente se van a preguntar, pero ¿para qué lo trajeron, Alejandro? ¿Solamente malas noticias nos va a presentar? ¿Nos va a alarmar? ¿Nos va a asustar a todos? No. Vamos a presentar el otro lado de la moneda. Vamos a tratar de ver el lado positivo de todo esto y cuáles son las buenas noticias que tenemos para dar en esta dirección. Y la primera noticia clave que tenemos para dar es que así como se destruyen empleos, se destruyen puestos laborales, también se van a generar nuevas oportunidades. Y para el mismo año 2025, estamos hablando dentro de menos de 3 años ya, se van a generar 97 millones. Reitero, se destruyen 85, pero se generan 97. Fíjense qué interesante que es este dato, porque cuando uno compara las dos, obviamente tenemos un resultado positivo y ustedes dirán, excelente noticia, si se van a destruir menor cantidad que lo que se construyen, con lo cual todo el mundo tendrá oportunidades. Acá se produce el dilema más grande, acá se produce la dicotomía, acá se produce el efecto incomprensible de esta era. Estos 85 millones de personas que quedan marginados del mercado laboral no necesariamente están preparados para absorber las 97 millones de oportunidades que se van a generar. ¿Y cuál es el problema que tenemos? El problema que tenemos es que simultáneamente
se dan dos fenómenos. Hay gente sin ocupación, hay gente que no tiene trabajo y que se le dificulta cada vez más conseguir trabajo. Y aquellos que tienen determinados trabajos cada vez son más demandados, cada vez hay más oportunidades, pero no solo eso, sino que todas las compañías en el mundo en este momento están teniendo muchas posiciones abiertas. Es decir, hay puestos laborales donde no encuentran personas que la puedan ocupar. Fíjense qué fenómeno tan particular donde simultáneamente los dos extremos están jugando. Entonces, la invitación que quiero hacerles a partir de este momento es comprender de manera holística el fenómeno, cuáles son los orígenes, cuáles son las causas y también cuáles son las herramientas con las que nos podemos equipar para enfrentar este futuro que, como veíamos antes, cada vez se nos va presentando de manera más veloz y el presente de hoy es ese futuro que veíamos hace muy poco tiempo. Esto genera en las compañías un inconveniente que es complementario al que veíamos de los niños. Todas las empresas están contratando talento, pero con una particularidad. Esas personas van a realizar trabajos que ni siquiera hoy fueron inventados. Entonces, ¿cuál es la estrategia que están utilizando las mejores empresas del mundo? La clave es contratar talento que tenga la capacidad de aprender rápidamente. Así como hay muchos lenguajes de programación que permanentemente están saliendo, y así como la inteligencia artificial hace algunos años no existía, y la computación cuántica, y un montón de cuestiones que tienen que ver con 3D, con las impresoras 4D, y con un montón de nuevas tecnologías, y el metaverso, y todo esto que estamos hablando, la clave es que todos nosotros tengamos esa capacidad de rápidamente entenderlas para poder enfrentar de una manera mucho más seria, de una manera mucho más orgánica, de una manera mucho más profesional. Ahora, estoy seguro que todos nosotros podemos comprender que estamos viviendo una era donde dos fenómenos simultáneos están transcurriendo. Por un lado, lo que es la automatización, que ya se venía desarrollando hace varios años, pero simultáneamente se produce la pandemia con una aceleración de muchísimos procesos. Y estas dos cuestiones en conjunto ameritan que nosotros podamos distinguirlas y poder comprender en profundidad cuál es el impacto de cada una de ellas para ver el impacto en conjunto. Pero primero entendamos cada una de ellas. Vayamos a la automatización en primera instancia. Y esta es una idea que surgió de unos profesores del MIT, donde ellos hablan de la angustia de los robots. Y estoy seguro que cada uno de nosotros que está transitando esta presentación, que está transitando esta conversación que estamos teniendo entre todos nosotros, está pensando, ¿cuándo van a venir por mí? ¿Cuándo es el momento que los robots van a sustituir el trabajo que estoy haciendo yo? Porque vemos los robots y la automatización omnipresente, porque vemos que hay múltiples actividades que están siendo suplantadas por robots. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Fundamentalmente porque no hay ninguna industria, ninguna profesión que no esté atravesada por la transformación digital. Fíjense qué interesante. Nosotros hablamos de transformación digital como un fenómeno novedoso que ya está presente en prácticamente todas las profesiones, en prácticamente todas las industrias. Veamos algunos ejemplos y seguramente más de uno de ustedes se va a sentir identificado con cada una de las opciones que vamos a ir mostrando. Vemos la industria de las finanzas, que está cambiando de manera acelerada y nacen nuevas empresas que con mucha menos gente logran impacto mucho más grande que muchos otros bancos. Vemos la industria del seguro, donde tal vez a través de nuestro teléfono celular podemos pedir el seguro, podemos recibir la póliza, podemos hacer la denuncia y cambia totalmente la idea que teníamos de lo que era la industria del seguro. La industria de la publicidad
también está cambiando de raíz. Hace muy poquito, hablando con el responsable de recursos humanos de una empresa enorme de consumo masivo mundial, me decía, tendría que cambiar a todo mi personal de marketing porque están acostumbrados a trabajar con la publicidad tradicional y hoy no tiene nada que ver la publicidad que se requiere para poder mostrar nuestros productos al mercado. No solo esto, la educación y sobre todo en los últimos 2 años ha visto una modificación de raíz de sus modalidades de conexión entre los docentes y los alumnos. Mismo les digo, jamás me hubiera imaginado, yo enseño en la universidad pública en Argentina y la verdad jamás me hubiera imaginado que mis clases iban a ser dadas por Zoom a toda esa cantidad de alumnos que participan. Sin embargo, hoy no nos imaginamos no poder dar clases por Zoom o la modalidad híbrida donde algunos participan y otros no participan. Podemos hablar de otras industrias, la agricultura, la moda, la propiedad, el turismo. Fíjense ustedes, estando en Canarias, donde la actividad, digamos, podríamos decir como neurálgica, a la cual todos ustedes están conectados permanentemente, cómo la tecnología cada vez más va teniendo preponderancia, desde cómo se reserva un hotel, desde cómo se reserva un avión, desde cómo reservo una visita, desde cómo programo un viaje, desde cuál es la lógica con la cual me voy a contactar con mi lugar de destino. No solo esto, la comida, los servicios jurídicos legales, los servicios de cuidado del medio ambiente y obviamente también la salud. Tal vez hace 3 años muy pocos de los que estamos participando nos hubiéramos imaginado que nos íbamos a conectar con los médicos a través del teléfono celular o que a través de una aplicación nos iban a empezar a diagnosticar. Hoy en día es lo más habitual del mundo. Con todo esto podemos entender una idea que tal vez es la plataforma de todo lo que vamos a ver a partir de este momento. Ya no estamos hablando de la revolución digital. No es novedoso hablar de lo digital. Lo digital es lo normal, es lo habitual y es lo que cualquier persona considera que es el modo habitual de hacer los negocios. Y para muchas empresas, esta es una noticia que los ha impactado. ¿Por qué? Porque muchos pensaban, bueno, es una opción, y si me digitalizo, no me digitalizo, y si hago esto, no hago lo otro. Hoy en día es prácticamente una cuestión de supervivencia el poder estar digitalizado. El no estar digitalizado implica que muchas empresas han quedado totalmente marginadas del mundo de los negocios. Y esto es algo interesante porque es muy nuevo y en poquito tiempo se aceleró. Ahora, quiero ser taxativo en la explicación de los robots y las personas y los seres humanos para trabajar ahí en profundidad en lo que es la angustia de los robots. ¿En qué son buenos los robots? ¿En qué son buenas las máquinas? ¿En qué es buena la tecnología que suplanta a los seres humanos? Procesando números, evaluando bases de datos, levantando objetos muy pesados. Son muy buenos haciendo tareas poco higiénicas. Lo hemos visto en los últimos 2 años, cómo hospitales reemplazaban médicos o enfermeras por robots o cómo se levantan objetos pesadísimos que lo hacen directamente las máquinas. Obviamente también todos hemos visto esas fábricas donde se mueven los objetos con precisión y las piezas se van ensamblando de manera muy veloz y precisa, desde un reloj hasta un auto. Pero, atención, fundamentalmente los robots son buenísimos para aquellas tareas que son repetitivas y de bajo valor agregado. Esto es fundamental porque entendiendo la ecuación de repetitiva y de bajo valor agregado, podemos empezar a distinguir qué es lo que hace bien el robot y qué es lo que no hace bien el robot. ¿Por qué? Porque nosotros, los humanos, somos buenos en otro campo. Y el campo en el cual nosotros somos buenos es resolviendo problemas, haciendo abstracciones, generalizando,
No le podemos pedir a un robot que generalice. Bueno, el robot va a repetir ciertas actividades, procesando y pensando creativamente, innovando. No le podemos pedir a un robot que haga un acto creativo o que genere algo diferente o que innove en la solución. Los humanos estamos precisamente para este tipo de actividades. Pero no solo esto, sino que además nosotros tenemos sentido común, que el robot no lo tiene, y también tenemos la capacidad de empatizar, de ponernos en el lugar del otro y comprender qué es lo que está pasando por su mente, pero fundamentalmente por su corazón. Y acá creo que empezamos a entender cómo se diferencian los seres humanos de los robots. Ahora, hay tres aspectos que quisiera recalcar. Los robots no tienen ética, los robots no tienen conciencia, los robots no tienen criterio. Y es acá donde los seres humanos somos irreemplazables. Entonces, cuando hablamos de la angustia de los robots, tenemos que empezar a pensar en qué tipo de actividad es la que realizamos, por la cual podríamos llegar a ser sustituidos por los robots. Reitero, digamos, tal vez un robot no se enferma, un robot no pide vacaciones, pero el robot jamás va a saber si está bien o está mal desde el punto de vista ético, si es correcto o incorrecto, no va a tener conciencia del impacto que está generando y obviamente no tiene criterio para discernir una cosa o la otra. Estamos hablando hoy mucho de los autos autónomos, por ejemplo, los que se manejan solos. Ahora, quien diseña los autos autónomos tiene que tomar las decisiones previamente de qué va a hacer ese auto cuando está por chocar contra un ómnibus con niños escolares o contra un paredón. ¿Cuál es la elección que va a tomar? Bueno, ese diseñador de ese auto, con su criterio humano, va a ser el que diseñará esa inteligencia artificial, ese algoritmo para esa decisión en ese momento. Entonces, comprendimos en primera instancia a qué llamamos la angustia de los robots y qué es lo que sucede con la automatización, proceso que se venía desarrollando hace algunos años y que se aceleró en tiempos recientes. Ahora bien, ¿cuál es el legado que nos dejó el COVID-19? ¿Qué es lo que ha sucedido en estos 24 meses en el mundo del trabajo? ¿Y cómo ha impactado esto en lo que es el futuro que ya es presente del trabajo? Por un lado, y creo que tenemos que ser muy conscientes de este tema, es que hoy estamos en un momento fundacional. ¿Qué significa? Hoy estamos escribiendo la página cero de un nuevo libro. Y lo que está sucediendo hoy es la primera vez que vamos a hacer un montón de cosas. Con lo cual, todo esto que estamos desarrollando en este tiempo, todo esto que estamos aprendiendo a hacer en este tiempo, es un acto fundacional respecto a todo lo que veremos en los próximos años. La responsabilidad que tenemos todos nosotros, que pertenecemos a la generación C, a la generación del COVID-19, a la generación del coronavirus, a la generación de la cuarentena. Todos nosotros que pertenecemos en ese sentido a la misma generación, estamos sentando las bases de lo que es el futuro del trabajo y somos los primeros que vamos incluyéndonos de esta manera. Ahora, yo creo que hay algo que es muy interesante, porque había una proyección para N cantidad de años de muchos de los fenómenos que estamos viendo. ¿Qué pasó? En muy poquitos días se hizo realidad. Les soy muy honesto. En el año 2017 yo publiqué este libro, El futuro del trabajo y el trabajo del futuro. Las tendencias que veíamos en este libro, que básicamente estaban fundamentadas en todos los estudios del Singularity University, que es el lugar donde incorporé muchas de estas ideas, de estas propuestas, de estas iniciativas. Todo esto que se proyectaba para 10, 15 años, de repente, en muy pocos meses lo empezamos a visualizar. Y eso me llevó justamente a que investigue y acabo de terminar el libro que es como la versión 2.0 de esto, y es ese futuro del trabajo que ya es presente, que ya llegó. Ahora, para poder entender el impacto del COVID-19,
para poder entender el impacto del coronavirus, quisiera como segmentar en 3 planos para que todos podamos abordar estas transformaciones. Los 3 planos van a ser desde las personas, los trabajadores, los espacios laborales, los lugares de trabajo, y por otro lado, las estructuras y las dinámicas laborales. Vamos a tratar de comprender en cada uno de los planos cuáles son los principales impactos que se están visualizando y que han modificado para siempre el modo como nosotros trabajamos, el modo como las empresas se desarrollan, independientemente del tamaño, independientemente de la geografía, independientemente del tipo de industria. Vamos a tratar de transmitir algunos conceptos que son generales para todos aquellos que estamos en el mundo laboral. Y obviamente, cada uno de nosotros tiene un rol protagónico en este sentido. Vamos a comprender primero entonces el quiénes. Tratemos de profundizar en los trabajadores. Primer punto. Hasta hace 2 años y un poquito, cuando uno hablaba de salud en el mundo laboral, en general se refería a la salud física. Hay un impacto que recién se está visualizando en este momento, que se fue desarrollando durante estos 2 años, y es la preocupación por la salud mental y la salud emocional. No fue gratuito para ninguno de nosotros esta transición que hemos tenido en estos 2 años. Pero fundamentalmente lo que sucede es que las empresas empiezan a preocuparse por la salud mental y la salud emocional de sus colaboradores. Es un cambio de raíz porque es una preocupación adicional que tienen las empresas y que obviamente de no trabajar en esta dirección, el impacto negativo puede ser muy grande. El segundo aspecto que se ha visualizado, y la verdad que celebro que haya sucedido esto, es lo que se denomina la revalorización de las habilidades. ¿Qué significa esto? Obviamente que estuvimos en un periodo de crisis profunda, un periodo donde realmente transicionarlo era por demás complicado. Ahora, ¿qué es lo que se visualizó? Todas las empresas tenían diseñados, o la mayoría de las empresas tenían diseñados lo que llama sus planes de continuidad del negocio. Es decir, escenarios posibles y qué hacemos en tales escenarios para que el negocio siga funcionando. ¿Qué se visualizó con el COVID-19? Que no necesariamente las personas con cargos jerárquicos más altos, no necesariamente las personas con salarios más altos eran quienes tenían la llave para abrir la puerta de cómo transicionar este momento. Y ahí nos damos cuenta que aquellos que tenían las capacidades, las competencias, las habilidades requeridas en este momento son los que permitieron que las empresas sigan funcionando, que las empresas sigan desarrollándose. Y es a partir de esto que todos empezamos a darnos cuenta cuáles son las habilidades críticas que tenemos que tener y cómo tenemos que valorar esas habilidades, porque en definitiva son las que nos permiten continuar con cada uno de los negocios. Entonces, estos 2 aspectos están relacionados con el quién, con cada uno de nosotros, con los trabajadores. Vamos al segundo plano que dijimos. El segundo plano es el de los lugares de trabajo, los espacios laborales. Y fíjense acá lo que pasó. Pasamos de lo que se llama el working from home, trabajar desde nuestras casas. Piensen que previo al coronavirus, no más del 5 o 10% de la población mundial tenía la posibilidad de trabajar desde sus casas con una estrategia, una infraestructura, una política y un liderazgo formados para eso, diseñados para esto. Lo que nos sucedió a todos nosotros es que todos los que son trabajadores del conocimiento o que pueden realizar sus actividades a distancia, nos invitaron a que de un día para otro trabajemos desde esos lugares. Por eso es que se llama working from home, trabajando desde nuestras casas. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Hacia algo que es absolutamente distinto y es el trabajo desde cualquier lugar, el working from anywhere.
y ya no importa la geografía, ya no importa el momento del día, ya no importa los requerimientos que tenés, porque el trabajo viene con nosotros. Nosotros estábamos acostumbrados a ir al trabajo y hoy lo que sucede es que el trabajo nos acompaña a cualquier lugar. Y cuando digo cualquier lugar es cualquier lugar del mundo al cual simplemente lo que requerimos es que haya una buena conexión a Internet y con eso nos resulta suficiente. Y el segundo aspecto que se visualiza respecto a los espacios laborales es el nuevo concepto de la hibridez, trabajar parte a distancia, parte presencial, pero fundamentalmente lo que hoy las empresas están diseñando es cuál es la propuesta de valor, por qué el empleado va a optar por ir a trabajar a la oficina. Lo que antes era natural, que todo el mundo vaya a trabajar a la oficina, hoy en día las empresas tienen que generar opciones para que la gente desee y visualice las ventajas de trabajar en las oficinas. Cambio sustancial que era impensado 25 meses atrás. Hablamos de quiénes, hablamos de los espacios. Hablemos ahora de lo que son las dinámicas laborales. Tratemos de entender cómo impactó el COVID-19 en las maneras como trabajamos cada uno de nosotros. El primer aspecto que es fundamental, vinculado con el liderazgo, vinculado con la conexión entre los jefes y los colaboradores, es la transición del control a la confianza. ¿Qué significa esto? Cuando estamos presencialmente, nosotros tenemos la posibilidad de controlar a todas las personas que trabajan con nosotros. Cuando estamos a distancia, tenemos que posicionarnos en la confianza por los resultados que el otro va a generar. Y tal vez tenemos mecanismos de chequeo, pero que son mínimos respecto a lo que significa ese control permanente. Este es un cambio de mentalidad, es un cambio de enfoque que realmente a mucha gente la ha dejado descolocada porque no está acostumbrada a confiar en los otros y lo primero que piensa es que la persona no hace nada, que la persona no trabaja cuando está en su casa, que la persona disfruta de ese momento y no quiere volver a la oficina por no trabajar. Sepan algo, y esto es muy interesante, todos los estudios lo que están marcando hoy es que finalmente, trabajando de sus casas o desde cualquier lugar, los empleados trabajan más tiempo que el que trabajaban antes. La diferencia es que trabajan de manera diferente. La diferencia es que se conectan de manera diferente. Este es el primer aspecto. Ahora, el segundo aspecto que también muchas empresas les han puesto como una especie de lupa para visualizar las oportunidades que tenían, se está visualizando la automatización de un montón de actividades que se hacían de manera manual, o bien eliminar un montón de actividades que no agregaban y no agregan ningún valor a los negocios. Y simultáneamente, esto nos lleva a un segundo tema, que es la simplificación de las estructuras. Es decir, tratar de hacerlo todo mucho más simple, hacerlo mucho más ágil, mucho más dinámico. Entonces, vimos los tres planos, tratamos de entender cómo está jugando hoy en día lo que es la automatización, esa angustia por los robots y cómo está jugando las consecuencias que nos ha generado el COVID en el plano de las personas, de los lugares de trabajo y de las dinámicas laborales. Ahora, cuando hablamos de esto, no podemos dejar de presentar una palabra que es fundamental. Y esta palabra, es, ahí está, la palabra propósito. El propósito es ¿para qué trabajamos? El propósito es ¿cuál es la razón de ser mía y de mi trabajo? Y creo que esto tenemos que comprender que fue un llamado a cada uno de nosotros para primero reconocer cuál es el propósito de las empresas para las cuales trabajamos. En segunda instancia, cuál es nuestro propósito personal. Y en tercera instancia, ver cómo se conectan el propósito personal con el propósito organizacional. Y muchas personas que pueden optar dónde trabajar
han decidido no seguir trabajando en los mismos lugares para poder dedicarse a aquello que realmente sienten que está conectado con su propio propósito. Y es así que todo este combo nos lleva a entender dónde están las oportunidades. Entonces, uno dirá, bueno, a ver, nos diste cifras, nos demostraste cómo está el mundo, el impacto de la automatización, el impacto del COVID-19. ¿Dónde están las oportunidades? Hay un estudio bastante reciente que nos dice cuáles son las verdaderas oportunidades en esta nueva economía que se presenta. Y lo que identificaron fueron 7 grupos profesionales que tienen perspectivas muy, muy interesantes respecto a los próximos años que se vienen en el mundo laboral. Aquellos que se dediquen a los datos y a la inteligencia artificial tienen enormes posibilidades. Pero no solo esto, nos hemos dado cuenta que todo lo que se refiere a la economía del cuidado, todo aquello vinculado a la medicina, pero también, obviamente, el cuidado desde otros lugares de cada uno de nosotros, de cada una de las personas y de cada uno de los bienes que tenemos cada uno de nosotros. En tercera instancia, cada vez más, por suerte, está creciendo lo que se llama la economía verde. Eso implica el cuidado del medio ambiente y la reparación de los daños que estamos generando en el medio ambiente. En cuarto lugar, y cada vez más omnipresente, la ingeniería y la informática. En quinto lugar, todo lo que tiene que ver con personas y cultura organizacional, lo que tradicionalmente se llamaba recursos humanos, está cada vez más creciendo, porque las empresas se dieron cuenta que, en definitiva, sin las personas apropiadas, la mejor estrategia es simplemente una expresión de deseos. Y obviamente, como estamos en un mundo donde necesitamos productos, necesitamos servicios nuevos, estamos visualizando la enorme cantidad de nuevos productos y de nuevos servicios que van emergiendo. Y estos nuevos productos hay que venderlos, hay que hacer marketing, tenemos que brindarle contenido, y esto termina de cerrar el círculo de las grandes oportunidades que se visualizan. Seguramente cada uno de ustedes estará visualizando dónde de todos estos aspectos puede incluir su propia actividad. Y vamos a ver cómo seguramente hay derivadas de cada uno de estos aspectos que nos brindan posibilidades, fundamentalmente en un mundo que es el mundo de las experiencias, es decir, el tratar de tener vivencias que nos permitan a nosotros disfrutar esto que viene y transitar saludablemente aquello que estamos empezando a vivir. Evidentemente, aquellos que se puedan adaptar una vez y otra vez y otra vez al futuro del trabajo son los que van a tener más y más posibilidades. Pero yo no quisiera quedarme solamente con este diagnóstico. Quisiera también darles algunas herramientas concretas de cómo podemos sembrar cada uno de nosotros nuestro futuro. Y acá quiero citar en primera instancia un profesor que es es el presidente de la Northeastern University, se llama Joseph Eyun, y él habla de las nuevas alfabetizaciones del siglo XXI. Él lo que dice que cada uno de nosotros, para no ser un nuevo analfabeto en el siglo XXI, tiene que conocer 3 cosas: saber datos, entender de datos y el impacto que tienen los datos en las decisiones. En segunda instancia, conectarse saludablemente con la tecnología, abrazar la tecnología. Pero fundamentalmente, él nos dice que la gran alfabetización es la humana, la conexión con el otro, la empatía, la sensibilidad, esa posibilidad de crear, de colaborar, de generar experiencias compartidas. Entonces, datos, tecnología y humana. Vamos a ir un paso más en este sentido. Y tal vez uno de los pensadores más referenciados en estos años se llama Yuval Noah Harari, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén y una persona muy reconocida con sus libros Homo Sapiens, Homo Deus, 21 lecciones del siglo XXI. Y él dice, vamos a simplificar qué cosas deberían aprender los alumnos en este momento y qué cosas todos nosotros tenemos que desarrollar. Pensamiento crítico, comunicación, creatividad y colaboración.
Fíjense ustedes, tal vez la mayoría de las carreras nos enseñan un montón de conocimientos, pero no necesariamente nos educan en lo que es tener pensamiento crítico, comunicarnos apropiadamente, innovar y crear cosas nuevas y colaborar con otros. Por otro lado, el Foro Económico Global también lo que hizo fue identificar las 10 capacidades clave para los próximos años, complementando a la idea de Yuval Noah Harari. Y ellos hablan de pensamiento analítico e innovación. Hablan del aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje. Desde mi punto de vista, el aprender a aprender cada vez es más importante. La resolución de problemas complejos, el pensamiento y análisis crítico, la creatividad, originalidad e iniciativa, liderazgo e influencia social, uso, control y monitoreo de la tecnología, diseño y programación de tecnología, resiliencia, tolerancia al estrés y flexibilidad. Y finalmente, ellos hablan de razonamiento, resolución de problemas e ideación. Este es el paquete que nos va a permitir a cada uno de nosotros posicionarse proactivamente y con un rol protagónico en lo que es el trabajo del futuro. Quisiera solamente en 30 segundos volver al concepto que se mencionaba en la presentación de esta conversación que tuvimos. La palabra del juego es la empleabilidad. ¿En qué se distingue el empleo de la empleabilidad? El empleo es tener trabajo. La empleabilidad es la habilidad de tener trabajo hoy, mañana, 3 años, 5 años. Es mi deseo, es mi expectativa y tengo la esperanza que todos nosotros podamos transitar este momento tan interesante del futuro del trabajo de la manera más noble, de la manera más humana, de la manera más honorable, tratando permanentemente de aprender y capturar todo lo nuevo, porque en definitiva, todo lo que viene es apasionante. Las oportunidades están, lo que tenemos es que saber aprovecharlas de la manera apropiada para capitalizar este momento que no tengo dudas es único en la historia de la humanidad. Les agradezco infinitamente. Vamos a pasar ahora a la sección de preguntas y vamos a conversar con Inés acerca de cada uno de estos puntos. Muchas gracias, Alejandro. La verdad que ha sido un placer escucharte y enhorabuena porque has conseguido simplificar un futuro que sabemos que es complejo, ¿no? Y que está lleno de variables que a veces es complicado colocar y ubicar, ¿no? Yo me he quedado con una sensación de vértigo optimista, con lo cual en positivo me refiero que el mundo está lleno de oportunidades y el ser humano ha quedado claro que somos protagonistas de estos cambios, ¿no? Y que lo que haya de suceder dependerá de nosotros. También, a medida que ibas hablando, se me ha venido a la cabeza la imagen de un avión en marcha en donde tenemos a veces que bajarnos del avión sin poder pisar tierra y arreglarlo, ¿no? Entonces, los momentos vitales, obviamente, de los viajeros, me imagino que definirán un poco las circunstancias. Te lo comento porque a medida que hablabas, me venía a la cabeza qué pasa con esas personas que a lo mejor no tan jóvenes, que llevan tiempo trabajando en una empresa. ¿Qué responsabilidad tienen las empresas en reorientar y adaptar a este futuro que es complejo, a estas personas que están dentro de su ámbito laboral? Incluso Sergio Martínez comentaba en el chat que a lo mejor hasta el adaptar nuevas fórmulas de horarios para adaptarse a esos cambios, ¿no? No sé qué opinas tú. Totalmente. A ver, primero coincido plenamente en los ejemplos que has brindado, punto número 1. Punto número 2, me parece que parte de la nueva responsabilidad social empresaria no es solamente cuidar el medio ambiente, sino en primera instancia, sin descuidar lo otro, cuidar a las propias personas que trabajan en la organización. Hay algunos procesos que hoy se están desarrollando, lo que en inglés se llama upskilling y reskilling, que es la recapacitación o el reciclaje profesional. Y ahí, desde mi punto de vista, las empresas tienen un rol crítico. Tal vez
pensando un poco más abarcativamente, tendríamos que empezar a pensar en lo que algunos autores llaman el triángulo de oro, donde los estados, las empresas y las organizaciones sociales trabajan en conjunto para tratar de encontrar las soluciones a estos temas. Ahora, definitivamente, todas las personas de todas las edades tienen oportunidades en este nuevo mundo que se presenta. Las capacidades que se requieren atraviesan todas las generaciones. No es que exclusivamente los jóvenes o los más adultos, todos tienen oportunidades. Lo que tenemos es que prepararnos adecuadamente y obviamente esforzarnos en esta dirección para poder capitalizar todo lo que se viene. Ujú. Entiendo que es un trabajo que hay que hacer en equipo, ¿no? Y has Totalmente. comentado uno de los vértices que también a medida que hablabas se me ha venido a la cabeza por experiencias incluso personales, ¿no? Que es el Estado, la administración pública. Cómo intentamos buscar fórmulas en donde convivan esa agilidad que necesitan este nuevo futuro con a veces el peso burocrático que tienen algunos procesos dentro de la administración pública. Sí, totalmente. Y creo que en esta dirección hay que pensar en políticas de Estado que trasciendan a los gobiernos de turno. Y esta modalidad que estás transmitiendo, coincido plenamente, cómo desburocratizar para que el Estado esté realmente al servicio de quienes tienen que estar y no que los ciudadanos estemos al servicio del Estado, ¿no? Entonces, creo que hay una definición que a mí me gusta y es no cambiaron las reglas, cambió el juego. Y cuando Ujú. cambia el juego, si nosotros no cambiamos, quedamos fuera del juego. Creo que todos los actores de el entramado social tenemos que comprender estos cambios en 3D que señalábamos. Reitero, los cambios son todo el tiempo, en todos los ámbitos y exponenciales. Cada vez se aceleran más. Ujú. Y otro ámbito importante, Alejandro, que también has hecho mención y bueno, por estar en un entorno educativo creo que es fundamental, ¿no? El papel que juega la educación precisamente en entrenar a las personas jóvenes a que se adapten a ese futuro. Comentabas también que quizás la formación técnica y el conocimiento es importante, pero las habilidades, por supuesto, mucho más, ¿no? Entonces, a veces resulta complicado encontrar precisamente un encaje de puzzle entre el futuro al que nos vamos a encontrar y la oferta formativa a veces que tenemos en los sistemas educativos, ¿no? Sí, sí, yo creo y uno de los profesores que escuché que más críticamente hablaba respecto a la educación decía que en muchos casos las escuelas y las universidades no nos forman para aprender, sino que forman a los alumnos para que aprueben los exámenes. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Decía él. Una vez que aprueban los exámenes y si les va bien en ese sentido, a las 2 semanas se olvidan gran parte de lo que teóricamente aprendieron, con lo cual no aprendieron. Yo creo que parte del cambio en el sistema educativo, no soy un especialista en educación, más allá de que enseño hace muchos años, pero me declaro incompetente en este sentido, creo que hay que empezar a pensar en nuevos abordajes de la educación. Y tal vez, como algunos están proponiendo, en lugar de estudiar tanto tiempo las carreras universitarias, hay que fragmentarlo a través del tiempo para que podamos ir actualizándonos permanentemente. Un dato que también lo escuché hace muy poco, decía, cuando uno estudia una carrera de 4 o 5 años, lo que estudió en primer año, al cuarto año o al quinto año ya está obsoleto. Con lo cual esa velocidad tenemos que entender que se aplica a cada uno de nosotros. Por eso todos los que estamos en educación tenemos que estar todo el tiempo aprendiendo cosas nuevas, mirando cosas nuevas, innovando. Ahí hay una capacidad que es crítica en este sentido, que es la curiosidad para poder buscar y bucear en esas cosas nuevas que se están presentando, por un lado, y por otro lado, generar contextos de lo que se denomina mentalidad de crecimiento. La mentalidad de crecimiento es esa actitud mental que tenemos para aprender constantemente, para no sentirnos amenazados, sino sentir que cada una de estas alternativas que se va presentando es una propuesta, una invitación, una oferta que tenemos que si la capitalizamos puede ser una experiencia increíble.
Estupendo. Antonio García nos comenta, vamos, coincido plenamente, que el ser humano, las personas somos los que tenemos el poder realmente de generar cambios, que no podemos esperar a que las circunstancias nos obliguen, sino que tenemos que tener una actitud quizás más proactiva, ¿no? Probablemente estén escuchándonos mucha gente joven, muchos estudiantes, a lo mejor que están a punto de acabar su carrera o que están a punto de empezar su carrera universitaria. ¿Qué consejos les darías tú a estas personas precisamente para que sean seres humanos proactivos y tomen las riendas de sus vidas prepararse para este futuro? Está bárbaro. A ver, yo creo que cuando uno elige qué estudiar, muchas veces lo elige simplemente por herencia y no se produce un proceso de decisión realmente serio y profesional. Entonces, mismo les digo y hago una confesión, yo estudié para ser contador simplemente porque mi padre era contador y era como que yo tenía que seguir esa lógica. Creo que si lo hubiera pensado a los 17 años mucho más, posiblemente no hubiera estudiado. De hecho, nunca trabajé de contador. Ahora, ¿cuál es la propuesta mía? ¿Cuál es la recomendación, la sugerencia mía? Estudiar una carrera, estudiar una profesión que tenga dos cualidades. Primero, que esté conectada con nuestro propósito. Que lo que nosotros queremos para nuestras vidas esté relacionado, vinculado y alineado con aquello que vamos a estudiar. Número uno. Ahora, número dos, que podamos estudiar también aquello que nos apasiona. Elegir con la cabeza y con el corazón. Elegir holísticamente y comprender que lo que estamos estudiando hoy siempre nos servirá como base no por el conocimiento específico, sino por la actitud de que nuestra mente va a tener de estar entrenada para adquirir más velozmente nuevos conocimientos. Y son todos como capas que se van formando una sobre la otra, que nos van formando como personas, como profesionales y como ciudadanos para convivir de la manera más saludable y construir sociedades mucho más sostenibles en el tiempo. Totalmente. Estamos además en un momento en donde parecía hace poco que era complicado, ¿no? Unir dos conceptos como masificación y personalización. Ahora mismo se puede trabajar de forma masificada, pero tratando de resolver problemas personales y puntuales, ¿no? Y hablabas de un concepto bueno, bajo mi punto de vista cada vez tiene más peso a pesar de la digitalización, que parece que estaba enfadada con la digitalización, que es la ética y los valores, ¿no? ¿Qué protagonismo tienen los valores, la moral en este mundo altamente digital? Bien, te agradezco que me preguntes esto porque estaría muy mal que no lo mencionemos, ¿no? Para mí, cada vez más tiene presencia la ética, los valores y la manera como actuamos. Creo que parte de las decisiones que a nivel global se van a tener que tomar es cuáles son los límites que tiene la tecnología, cuáles son aquellos aspectos en los cuales hay una intromisión en la vida personal o se realizan actividades que van en contra de la ética que nosotros tenemos que perseguir. Y ahí hay una responsabilidad enorme de aquellos que pertenecen a las empresas que tienen prácticamente, es un monopsomio, ¿no? Digamos, son algunas compañías que tienen prácticamente a toda la población bajo sus manos. Me parece que hay una responsabilidad que es la habilidad de responder, responsibility, todas esas empresas para trabajar con ética. Hay una buena noticia en este sentido y es que he visualizado que en muchas empresas tecnológicas y no tecnológicas, de consultoría incluso, están incorporando personas que hayan estudiado filosofía u otras carreras parecidas para poder incorporar a su día a día el aspecto moral, el aspecto ético. Yo creo que los valores son aquellos que nos sostienen a nosotros, son aquellos que nos señalan cuáles son los límites que no podemos cruzar. Y en este momento es clave que digamos, ok, estos son los límites que no se van a cruzar porque ahí están atentando contra la integridad, están atentando contra la intimidad, están atentando contra ciertas cuestiones que queremos sostener. Nuevamente, me parece que cuando hablamos de las tres alfabetizaciones, en lo humano también se incluye esto, ¿no?
el factor de conexión entre las personas de una manera saludable, sostenible, fundamentalmente. Fantástico que en este mundo plenamente automatizado y digital, ¿no? Parece mentira, pero el ser humano ocupa un lugar cada vez más importante, ¿no? Antes hablabas también del concepto de propósito de la gente joven, ¿no? El encontrar ese propósito en la vida. Mm. En las aulas yo me encuentro chicos y chicas jóvenes, igual que tú, me imagino, que están en ese proceso de búsqueda del propósito, ¿no? Que a veces no es fácil y no es que de repente tú abras un libro y lo encuentres, sino que tiene que ser, me imagino que a base de experiencias, ¿no? Sí, sí, yo creo ahí, primero, es una búsqueda constante, una búsqueda permanente. Y el propósito a todos nosotros es como nuestro Waze, es aquello que nos va marcando la dirección, ¿no? Y nos marca el norte. Eh, yo creo que la era que se viene la defino como la cobotización, es la coexistencia entre los robots y los seres humanos. Ahora, tenemos que entender, como visualizamos antes, en qué se distinguen y en qué se complementan. De hecho, uno de los trabajos del futuro van a ser los directores de trabajo en equipo entre robots y personas, porque va a haber personas que van a tener que conectar en esta dirección. Entonces, me parece que cada vez más el factor humano, el factor ético, los valores, el propósito, bienvenidos. Me parece que es una excelente noticia que empiecen a estar presentes. Y no solo eso, sino que en estos últimos 2 años hemos visto una rejerarquización de estos conceptos y que por suerte para todos nosotros se pusieron en el centro de la mesa, en el centro de las decisiones. Nos comenta Maise Dress que a veces es complicado conciliar el trabajo actual con la salud emocional. Y Rosalvira también nos dice que quizás, bueno, a lo mejor se trata de encender esa curiosidad que tenemos precisamente por avanzar, ¿no? Por resituarnos a veces. Sí, a ver, yo no creo que sea fácil, coincido, pero creo que es una cuestión de protección personal y además de visualización positiva de los escenarios posibles, pero tal vez la palabra clave es con el rol protagónico. Muchas veces tercerizamos en otros la responsabilidad por nuestra salud. Cada uno de nosotros tiene que hacerse responsable por la propia y tratar de generar lo que se denominan ambientes saludables, ambientes que sean psicológicamente seguros para poder equilibrar todos estos planos y entender que cada uno de nosotros es un ser integral, que tiene familia, que tiene amigos, que tiene una vida vinculada con el deporte, y el trabajo es una faceta más de todo esto, y cuanto mejor vayamos en cada uno de los planos, más nos vamos a potenciar y mejor vamos a trabajar. Con lo cual, no es o trabajo o tengo vida, es tener una vida plena donde el trabajo es una de las tantas facetas que me permiten retroalimentarme positivamente. Alejandro, ha sido un placer enorme escucharte, que nos hayas compartido tu experiencia, tu conocimiento. La verdad que me quedo con esa sensación que te comentaba al principio de vértigo optimista, porque el futuro está por hacer y dependerá de nosotros lo que podamos construir basándonos sobre todo en la ética. Tal cual, tal cual. Yo te agradezco y les agradezco la oportunidad. Para mí, un gusto y un privilegio, como les decía, poder compartir. Y la verdad, me quedo con ganas de conversar mucho más y gracias por la hospitalidad desde el minuto cero. La verdad que es un placer poder trabajar y conectarnos a muchos kilómetros de distancia, pero a mucha cercanía emocional. Y creo que esto es lo importante, que nos sintamos que más allá de la distancia física, la tecnología muchas veces es un habilitador para acercarnos entre todos. Muchas gracias, nos quedamos con esa idea de que estamos más cerca de lo que pensamos. Gracias a todas las personas que nos han acompañado esta tarde y seguiremos con estos foros.